Bueno, buenos días, vamos a comenzar entonces las actividades. Este es el segundo, comenzamos entonces el segundo coloquio de estudiantes de posgrado sobre gestión y políticas de ciencia, tecnología e innovación. Como ustedes saben, porque es el segundo, ¿sí? Hace 2 o 3 años se organizó el primer coloquio. La idea era un poco facilitar la creación de redes entre los estudiantes en los temas de economía, gestión y políticas de ciencia, tecnología e innovación, porque bueno, al final las redes son las que facilitan la generación y el flujo de conocimiento y el incremento del conocimiento, y entonces que ustedes ya intercambien ideas, opiniones, puntos de vista, marcos analíticos, metodologías, es muy importante para el trabajo futuro, porque bueno, estas redes que se construyen hoy van creciendo y se van desarrollando hacia el futuro. Entonces, bueno, en esta ocasión incluso somos más las instituciones que estamos participando en este proceso. Se recibieron 60 abstracts de estudiantes de maestría y de doctorado, se incluyeron incluso estudiantes de Zacatecas. Inicialmente lo pensamos para la Ciudad de México y el área metropolitana, porque bueno, se facilitan los costos, pero bueno, se incorporaron colegas de Zacatecas y realmente han sido bien recibidos. También hay alguna ponencia del Colegio de la Frontera Norte y de otra colega que viene de España que está haciendo una estancia. Y bueno, se fue armando y un poco la idea es promovamos este flujo de conocimiento entre todos. Tenemos 2 super ponencias magistrales en este evento. Vamos a tener a José Antonio Lascano, director de innovación en CONACYT, un súper experto en estos temas desde hace muchos más años de lo que lleva en CONACYT. Tenemos al doctor Jorge Katz, que por ahí anda, que es un especialista en temas de economía de la innovación, también con reconocimiento internacional, es uno de los líderes en el tema sobre todo de economía de la innovación a nivel latinoamericano y a nivel internacional. Entonces, bueno, no voy a extender más, le doy la palabra a Humberto para que les comente un poquitito cómo va a estar organizado los 2 días de trabajo que vamos a tener. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos a esta actividad. Para mí es un honor estar con compañeros, colegas de programas de posgrado en Ciencia, Tecnología e Innovación. Y bueno, pues le damos la bienvenida también oficial y cordialmente a todos nuestros alumnos. Para nosotros es un orgullo que tengamos la presencia de tantas y tantas instituciones. Y con respecto al primer coloquio, hay que reconocer que es un avance fuerte, es un avance sustancial, y pues también congratularnos el 25 aniversario de la maestría, ¿no? Que es la fundadora en este campo para muchos de nosotros, es el paradigma a seguir. Bueno, pues como bien comenta Gaby, pues vamos a tener ahorita 2 ponencias, 2 conferencias magistrales, e iniciaríamos posteriormente con los paneles de discusión, que tenemos asignados 3 paneles paralelos o 3 mesas paralelas en 2 vertientes, en la mañana y en la tarde. Para el día de mañana vamos a tener un evento organizado en la tarde posteriormente, la misma dinámica, perdón, de paneles paralelos, de mesas paralelas, también mañana y tarde, y vamos a cerrar con 2 eventos, una discusión para expertos, en el caso de ciencia y tecnología, y una ponencia, una mesa de ponencias por egresados prominentes de nuestros programas. Y finalmente la clausura. Entonces, pues estamos a disposición de que ustedes se sientan a gusto, estén complacidos y bienvenidas todas las participaciones. Gracias. Entonces, pues sin más, le damos la palabra a José Antonio Lascano para actualizarnos un poco sobre lo que está haciendo CONACYT y algunas otras ideas que él tenga en mente sobre los temas de la innovación en México. Sería 1 hora lo que contamos con la primera y luego 1 hora con la segunda exposición, entonces más o menos 45 minutos, así nos sale un poquito de interacción, que no sea cuando sale la convocatoria al PEI que ya salió, ¿no? Como no eres director de becas, no te van a preguntar sobre las becas, entonces te van a preguntar sobre los temas de la conferencia. Realmente gran parte. Lo podemos sacar.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, encantado de estar en la Universidad Metropolitana. Agradezco mucho la invitación de Gabriela. Efectivamente nos ha tocado ser compañeros de muchas batallas y consejos desde hace muchos años. Como verán, bueno, pues yo parezco ser muy joven, no soy tan joven. Tengo ya algunos años en el medio. Y ahora, efectivamente, en un encargo muy importante, y créanme que con muchas cosas por hacer, como es la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación dentro del CONACYT. Y yo creo que es interesante en este coloquio de gestión pública en ciencia, tecnología e innovación ver un poquito qué se está haciendo en México al respecto. O sea, se habla mucho del CONACYT como quien genera la política pública de ciencia, tecnología e innovación en México, como si tuviéramos en el CONACYT la autonomía total para definir estas importantes áreas del conocimiento para crear verdaderamente y detonar un desarrollo económico que se convierta en riqueza con impacto social. Y no del todo es así. Yo creo que vamos a hacer una presentación muy general de lo que estamos haciendo en el CONACYT, de lo que hemos querido impactar, de por qué las acciones que tienen bajo su responsabilidad del CONACYT dentro de un marco global de política pública que nos enmarca el gobierno federal de México. Si pasamos a la siguiente, por favor. Me van a disculpar, pero parece que el control tuvo sus problemas. Bueno, ustedes lo saben perfectamente. Ahí hay un error, no es 2015, es 2016, ya están las nuevas cifras que aparecieron hace algunos 2 o 3 meses de 2016. Pues sí, México es la 14ª, 15ª potencia económica mundial. Sin embargo, cuando nos vamos a los indicadores duros, en la parte académica, en la parte científica, en la parte de innovación, pues aparecemos no en indicadores muy halagadores. Y la verdad es que hay una serie de situaciones, esto lo digo de forma personal, me parece que hay algunos indicadores como de innovación, sobre todo en la participación de la iniciativa privada en su aportación dentro del PIB a la ciencia, desarrollo tecnológico e innovación, que creo que no están contempladas adecuadamente y eso que hace que los indicadores sean muy bajos. Pero en términos generales y de forma equitativa para todas las naciones, nos encontramos en el lugar 57 dentro de la Latinoamérica y el Caribe, atrás de Chile y Costa Rica. La siguiente, por favor. Y dentro del marco general del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, pues el gobierno federal nos enmarca un gran objetivo general, que es llevar a México a su máximo potencial. O sea, es término muy relativo y nos manejan 5 metas nacionales importantes, que es un México en paz, un México incluyente, México de educación de calidad, un México próspero y un México con responsabilidad global. Y dentro de la parte de un México próspero, el siguiente por favor, se enmarca que para lograrlo se necesita detonar el crecimiento de la productividad. O sea, hay como 50 páginas, yo tomé un extracto de lo que considero muy importante: trabajar en un clima de estabilidad económica y generar igualdad de oportunidades, que a veces no es fácil y es muy complicado, sobre todo en un ambiente empresarial donde tenemos micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que manejan sus acciones de forma muy diferente. Crear una infraestructura adecuada y de acceso a insumos estratégicos que fomenten la competitividad. Esto es fundamental, es esencial. Necesitamos verdaderamente tener mayores flujos de capital, insumos, y ya se enmarca una palabra esencial: de conocimiento. Necesitamos verdaderamente tomar el conocimiento como parte fundamental del desarrollo económico dentro de un marco de competencia sana, y dentro de esto pues desarrollar una política moderna de fomento económico enfocada a generar innovación y desarrollo en sectores estratégicos. El país, el gobierno, cada año marca sectores estratégicos, y en el CONACYT estamos tomando acciones importantes. Lo vamos a comentar más adelante. La siguiente, por favor. Dentro de este marco importante, entonces se genera y se diseñó dentro de esta política pública el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018,
conocemos como el PECITI, y en el cual queda muy claro que el objetivo general es hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible. Que se oye bien bonito, creo que con eso nadie discute, creo que somos excelentes en saber el qué. Nuestra bronca ha sido el cómo. ¿Cómo llegar verdaderamente a eso en los tiempos que pareciera que las grandes potencias cada vez generan un trecho más difícil y más amplio de alcanzar? Había una canción infantil en mis épocas de primaria y de primaria que decía: los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Pues así parece que nosotros, por más que queremos, avanzamos, dictamos política, los indicadores nos dicen que nos seguimos quedando atrás. Y dentro de esto se generan 5 estrategias fundamentales que son las que manejamos en el CONACYT. La primera es contribuir al crecimiento de la inversión nacional en ciencia, tecnología e innovación. Vamos a ver lo que estamos haciendo. Fomentar y fortalecer el capital humano altamente calificado. Decía Gabriela que no me pregunten de becas, me pueden preguntar de lo que quieran. 3, fortalecer el desarrollo regional. Les voy a decir que a mí no me toca y que cuando venga Julieta Güeña le preguntan, no, perdón, Dolores Sánchez, le pregunten a ella. Fortalecer el desarrollo regional, fomentar vinculación con el sector productivo y fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del país dentro de todas las áreas prioritarias, por sectores, etcétera, para verdaderamente transitar hacia una sociedad y economía del conocimiento. La siguiente. Dentro del gasto de investigación y desarrollo experimental, que es el primer objetivo, y que así nos vamos a ir y así lo voy a estar enmarcando, ustedes pueden ver lo que se ha ido invirtiendo en términos generales en cuanto a gasto de investigación y desarrollo experimental, y que ese famoso indicador, la verdad es que si nos vamos años atrás, pareciera estable. A pesar de los esfuerzos y de los incrementos en la inversión, en infraestructura, en capital humano y todo, sigue quedándonos abajo del 1% que como objetivo general se marcó esta administración pública, y que desde ahorita les digo, para el próximo año es imposible que lo vayamos a lograr. Y la verdad se ha ido incrementando la inversión pública. El año pasado ya se logró detonar un poquito más la inversión. Esperamos que con los estímulos y los incentivos fiscales, que pues voy a platicar también más adelante, logremos incrementar un poco más. Pero esa es la historia, así es como vamos. Tenemos también, ustedes lo deben conocer muy bien en todas las clases, materias importantes que han llevado, pues hay países como Corea, Irlanda, Suecia, que la verdad le han hecho una apuesta muy importante a la ciencia y tecnología. Arriba del 4% del PIB es destinado a esto. Otros países como España traen entre el 1.5, el 1.8, el País Vasco trae el 2.2, 2.3 como región. Pero en términos generales, bueno, pues esto muestra el lugar en el que estamos y las necesidades que tenemos de avanzar. La siguiente, por favor. Sin embargo, podemos ver que sí ha habido un esfuerzo importante, la siguiente, en invertir en ciencia, tecnología e innovación, y aquí vemos lo que se ha invertido en los últimos años en el gobierno mexicano. Podemos ver que en el presupuesto del 2017 fueron 88.356 millones de pesos. No son del CONACYT, a todo dar fuera que esto fuera del CONACYT. Por eso vuelvo a insistir, la política pública no se genera únicamente del CONACYT. En el CONACYT tenemos tareas, pero podemos ver a dónde se ha ido este dinero entonces. ¿Por qué se dice que esto es lo que el gobierno mexicano apuesta en ciencia, tecnología e innovación? Si nos vamos a la siguiente, podemos darnos cuenta que efectivamente ahí se ve de la franja café al azul el decremento que hubo en el presupuesto federal del CONACYT, pero se ve también que en la parte de ciencia, tecnología e innovación, educación pública subió, energía se bajó un poco, agricultura, ganadería, desarrollo rural se mantuvo, salud y seguridad social subió un poco, economía, medio ambiente y otras se han mantenido y han subido en algunas otras rubros,
para llevarnos a un presupuesto como el que se habla. Entonces, nosotros, dentro de CONACYT, tenemos una capacidad para operar únicamente 26,000 millones de pesos de los 88,000 que se apuestan en este país en el desarrollo tecnológico, en la ciencia y en la innovación. Efectivamente, traemos fondos sectoriales. En la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación manejamos 13 fondos sectoriales, algunos de los más pesados: el de energía, donde tenemos hidrocarburos y sustentabilidad económica; el de economía, donde tenemos el FINOVA y el FIT; el de seguridad pública, el de SEDENA, el de la Secretaría de la Marina. Pero créanme que son presupuestos muy pequeños comparado a lo que ellos directamente operan como secretarías en este importante rubro, y que se están haciendo cosas interesantes. La siguiente, por favor. El siguiente punto es formación y fortalecimiento de capital humano. De la misma manera, créanme que a pesar de que el presupuesto del CONACYT disminuyó el año pasado, hay una política inamovible dentro del Consejo. La parte de becas, la parte de SNI y la parte de cátedras, que vamos a hablar también, eso no se ha movido y sigue el mismo desarrollo que ha tenido. Puede que las necesidades sean mayores, pero eso no se ha movido. Entonces, cuando se dice que el CONACYT redujo el 23% de su presupuesto, sí fue del presupuesto general, pero no fue de becas, no fue del SNI y no fue de cátedras. Entonces, pues a los que les pegaron, pues ahí estaba Lascano, y ¿sabes qué? Vamos a bajarle más del 50% al TEI, vamos a bajarle más a otros programas regionales, pero se ha respetado eso y ahí lo pueden ver. O sea, las becas vigentes actualmente en el 2017 traemos 63,045 becas, y ahí viene el incremento que se ha dado en los últimos años, y el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, pues contamos con 2,125 programas ya de posgrados de calidad. Esto es una infraestructura muy importante. Yo creo que aquí sí tenemos que ver que verdaderamente tenemos una infraestructura superior a la que teníamos hace 10 años para poder ahora sí contrarrestar o apoyar a la parte de vinculación empresarial para detonar económicamente muchos indicadores. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el comparativo por sexenio de nuevas becas. O sea, acuérdense que cada año, pues becarios concluyen, becarios entran, pero podemos ver que en esta administración se han dado 162,558 nuevas becas. Eso es muy importante. Ahí viene lo que se ha dado en los sexenios, y por eso a veces, probablemente en el discurso, no hemos sido lo suficientemente claros para explicar la situación actual de las becas y el crecimiento, pero estos datos son duros y son reales, y ahí podemos ver que verdaderamente se ha hecho un trabajo y un esfuerzo importante en este rubro. La siguiente, por favor. El Sistema Nacional de Investigadores, bueno, pues ahí está. Del 2012 eran 18,000, ahorita en el 2017 27,000, y el número va a seguir incrementando de acuerdo a las necesidades, y la idea es, de una manera más importante, que toda esta capacidad intelectual que tenemos en México se refleje ya en indicadores importantes de vinculación a los diferentes sectores que tenemos en el país, fuera de la productividad importante en la parte académica. Siguiente, por favor. Un programa que efectivamente nace en esta administración y yo creo que ha sido excelente, es un programa muy bien visto, y que la verdad estamos haciendo esfuerzos por mantenerlo. Ha sido el de cátedras para jóvenes investigadores. Sí, la verdad hablamos de que tenemos actualmente 1,298, pero créanme que en cartera, en el portafolio de personas que quisieran ingresar a este programa para los doctorados, tenemos más de 8,000. Entonces hay una capacidad importante, hay una necesidad importante de colaborar, y no solo en este programa, en otros que tenemos, pero también la idea que se había dicho de llegar en el 2018 a 2000, pues el entorno económico, el marco político dentro del presupuesto federal va a impedir que lleguemos a esos números, y yo creo que si llegáramos a 1,500 en el 2018,
dentro de la parte presupuestal, dentro de un año electoral, un año complicado y difícil, sería ya importante. La siguiente, por favor. En desarrollo regional se están haciendo cosas también con mucho impacto. No debemos olvidar, los estados de nuestra República Mexicana son muy diferentes. Son muy diferentes en cuanto a tamaño, en cuanto a capacidades, en cuanto a generación de riqueza, en cuanto al número de empresas, en cuanto al número de universidades, centros públicos de investigación, etcétera, etcétera. Y eso da para que consideremos que verdaderamente dentro de la parte de ciencia, tecnología e innovación, todavía tenemos estados en construcción, ahí están, ahorita vamos a ver otros indicadores que nos muestran y que nos reflejan esto, en transición, que están haciendo un verdadero esfuerzo por transitar a una consolidación mayor en estos temas, y estados que están muy consolidados y que están aprovechando muchos esfuerzos y que prácticamente generan la riqueza en nuestro país, que son los que tenemos al lado derecho de ustedes, como son Jalisco, el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Coahuila, California, etcétera. La siguiente, por favor. Los fondos regionales también, ahí sí se puede haber un decremento en los presupuestos, lógicamente para tratar de salvar la parte del Sistema Nacional de Investigadores, becas y todo. Al caer el presupuesto del CONACYT, ha caído en la parte de los fondos mixtos y los fondos regionales. Acuérdense que aquí los gobiernos de los estados aportan un peso en proyectos de desarrollo tecnológico e innovación y el CONACYT aporta otro peso. Ha habido fondos muy importantes para crear una infraestructura importante en todos los estados. Lamentablemente, también la situación presupuestal estatal ha dado para que en este año haya estados que no han aportado ni siquiera lo del año pasado. Entonces no se pueden generar proyectos importantes que existen y que han sido aprobados para poder invertir dentro de una posición importante y proyectos estratégicos para cada uno de ellos. Pero ahí está, y se ha creado una infraestructura muy importante como centros de innovación, como laboratorios nacionales, que vamos a ver más adelante. Hay más de 200 laboratorios nacionales ya que tenemos que utilizar, que son fundamentales, muy importantes, con una infraestructura bárbara. La siguiente, por favor. Se crearon las agendas estatales de innovación. Este también fue un trabajo muy importante. Ya tenemos las 32 agendas estatales de innovación. ¿Qué son estas agendas? Pues es un trabajo importante que se hizo apoyado por el CONACYT hace 2 años y medio aproximadamente, con académicos, con industriales y con funcionarios públicos de cada estado, para determinar la estrategia a corto, mediano y largo plazo que tiene cada uno de los estados en diferentes sectores industriales, para considerar en base a esto la adaptación de nuevos programas en la parte educativa, en política pública, y acotar muchos de los programas del CONACYT en la parte regional y en la parte sustantiva a estas agendas de innovación. Entonces, lógicamente, como yo he dicho, no están hechas en piedra, estas pueden modificarse o adecuarse en base a los entornos, a los marcos económicos o a los desarrollos de algún tipo de sector en cada una de las empresas, pero por lo menos ya tenemos algo, la siguiente, que nos da para manejar mapas de sectores estratégicos a lo largo y ancho de nuestro país en diferentes sectores industriales como automotriz, aeronáutica, TICS, energía, etcétera. Entonces se han hecho trabajos muy interesantes. La siguiente, por favor. La vinculación. Bueno, pues yo creo que el programa estrella dentro del CONACYT en ese sentido, pues ha sido el PEI, el Programa de Estímulos a la Innovación. Ustedes ahí pueden observar cuál ha sido el apoyo directamente del CONACYT, que es lo que está en verde, y cuánto ha sido la aportación que esto ha generado de la iniciativa privada. Si recuerdan, cuando arrancamos este programa, y digo arrancamos porque aunque yo no estaba dentro de CONACYT, si era director de un centro público del CONACYT, y trabajé mucho en la estrategia para crear este programa y estar en los consejos nacionales y estatales para arrancar el manejo. Este vino un poquito a sustituir los estímulos fiscales que efectivamente traían muchas áreas de oportunidad. Se decidió como política pública hacerlos a un lado,
porque sí estaba beneficiando a un sector determinado de empresas por el tipo de estímulo que era, y la verdad traía ahí un manejo en donde había también muchas áreas de oportunidad. Se empezó a trabajar y bueno, vean que llegamos en el 2016 a contar con un fondo de 4.123 millones de pesos dentro de CONACYT, que generó 4.166 de la iniciativa privada en más de 900 proyectos. Pero la principal crítica dentro de este programa pues era que cómo era posible que el CONACYT se diera dinero a las empresas cuando hacía tanta falta, a lo mejor para más becas, para proyectos de ciencia, para infraestructura física. Más adelante les voy a demostrar el impacto que ha tenido este programa en el apoyo a las instituciones de educación superior y centros públicos de investigación, y donde la mayoría del dinero ha ido ahí más que a las empresas. Pero ahora, con los estímulos a la innovación, pues lo que se pretende es que sí, de 4.123 millones del PEI pasó a 2.200, hubo por ahí otro recorte de alrededor de 500 millones, acabamos en 1.700, 1.800 millones de pesos, pero la idea dentro del programa presupuestal es que en el PEI 2.200 generan alrededor de 2.300, y con estímulos fiscales, esos 1.500 millones que se tienen de bonos fiscales para los empresarios, y que los resultados acaban de salir el 31 de agosto, se publicaron los resultados, pues generan una inversión de 3.990 millones por parte del sector privado. Entonces esto, lógicamente, incentiva más una política pública donde haya un mayor esfuerzo empresarial en detonar estos importantes sectores. La siguiente, por favor. Vamos a ver el PEI. El PEI, como les decía, bueno, pues es el programa a través del cual el CONACYT destina recursos económicos a empresas para fomentar en ellas la inversión en proyectos de innovación tecnológica que vayan a oportunidades de negocio con un impacto social. La siguiente, por favor. Prácticamente trata de estimular la inversión en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, haciendo énfasis en la micro, pequeña y mediana empresa, buscar un desarrollo regional en todos los sectores estratégicos y sobre todo fomentar la articulación empresa-academia. Y ahorita van a ver los resultados, Douglas. Adelante, por favor. Este es el total, llevamos 9 años, la convocatoria que se encuentra abierta en este momento es la 10ª convocatoria. Entonces, en estos 9 años, esos son los resultados. CONACYT ha aportado dentro de este programa 24.447 millones de pesos, y la iniciativa privada 27.591 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada peso que ha aportado el CONACYT, los empresarios han aportado 1.13 pesos por cada peso del CONACYT. Este es un promedio. Hay estados que aportan 80 centavos y hay estados que aportan 1.40. O sea, ahí se ve también la importancia, el número de empresas y las capacidades económicas de cada uno de los estados. La siguiente, por favor. Esta también es muy importante porque se decía que estos proyectos eran para las grandes empresas. No, aquí se demuestra que de todo este monto que hemos hablado, de estos 52.000 millones de pesos, únicamente el 30% ha ido a empresas grandes y el 70%, ahí los tienen, han ido a micro, pequeñas y medianas empresas. Créanme que eso es muy importante y para este sector es fundamental este programa. Ojalá hubiera más recursos para apoyar el desarrollo de proyectos importantes dentro de estos sectores. La siguiente, por favor. Estos son el monto de apoyo a las principales áreas industriales. Lógicamente, estamos inmersos dentro de la industria 4.0, o sea, prácticamente ya la cuarta revolución industrial la tenemos encima. Hablar de automatización y hablar de Big Data y de minería de datos y de SEMS es de todos los días en las empresas. Bueno, pues todo esto de tecnologías de información va muy hacia allá, hacia todas esas plataformas, y ahí de esos 24.500 millones que ha aportado el CONACYT,
prácticamente 2.900, 3.000 millones han ido a tecnologías de información, y ahí vienen los sectores fundamentales a los que se ha apoyado: automotriz, alimentos, agroindustria, química, biotecnología. Sin embargo, por ejemplo, salud y farmacéutica son dos sectores que yo les diría que prácticamente van de la mano. Si juntamos esos dos sectores, porque así viene la clasificación de la Secretaría de Economía, por eso se toma así, pero si juntáramos salud y farmacéutica, que yo insisto que tienen el mismo sesgo, pues estaríamos en el segundo o tercer lugar de apoyo nacional. Entonces, prácticamente tenemos 33 sectores apoyados. Estos son los principales, pero hay 33 sectores y también depende del estado, es donde como estrategia se aplica más estas áreas industriales. La siguiente, por favor. Ahí tenemos a nivel nacional, volvíamos a lo mismo. Aquí no es que haya una política en el PEI para darle más recursos a estos estados que a otros. Aquí prácticamente es el número de proyectos que presentan y el número de monto que lleva esos proyectos. ¿Qué les diría yo? Probablemente Nuevo León presenta 300 proyectos. De los 300 proyectos quedan 30 aprobados. Aprobados quiere decir, proyectos aprobados son arriba de 75 puntos. Déjenme darles un dato. El año pasado fueron 3.365 proyectos los que aplicaron al PEI. De esos 3.365 proyectos, aprobados arriba de 75 puntos, fueron 1.801 proyectos. De esos 1.801 proyectos, apoyados por los recursos que teníamos, creo que todavía me queda ahí un poquitito para dar un poquito más, pero son alrededor de 460 proyectos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos alrededor de 1.400 proyectos bien evaluados, bien trabajados, y que tienen un área importante de impactar dentro del país. Estamos pensando en otro tipo de financiamiento antes de concluir esta administración, en donde tengan oportunidad estas empresas de adquirir un fondo bajo, un fondo que pueda ser adquirido por ellos, para poder adecuar un poquito esta gran necesidad que tiene el país de apoyar a estos sectores. Pero esa es la realidad, o sea, quien más presenta proyectos es quien más obtiene. A lo mejor vemos estados como Nayarit, Zacatecas, Baja California Sur, Colima, Quintana Roo, pues que ellos en lugar de presentar 300, presentan 30. Entonces, pues de los 30, pues les quedan 6 o les quedan 5 proyectos. O sea, esa es la diferenciación. O sea, no es que haya estados que por decreto llevan más. El PEI, de la bolsa que nos den, por ejemplo, esta convocatoria que está abierta, bueno, ya salió una propuesta de presupuesto federal, habrá que esperar cuánto es lo que realmente va a quedar en el presupuesto federal para el PEI, pero tenemos que lanzar la convocatoria en agosto para que los resultados se estén publicando el 15 de febrero, porque de esos 3.365 proyectos que les dije que aplicaron el año pasado, nosotros tenemos que evaluarlos por 3 investigadores. Entonces, 3.365 por 3 son prácticamente 11.000 evaluaciones que nos tenemos que aventar en 2 meses. O sea, yo agradezco mucho el 95% de nuestros evaluadores, el padrón del registro, son SNIs. Yo tengo que agradecerles tremendamente, porque si no fuera por esos evaluadores, no pudiéramos sacar en tiempo para que los empresarios, los fondos, estén realizando los contratos correspondientes, formalizando los contratos, puedan tener los recursos a partir de marzo. Si yo me esperara a saber qué presupuesto voy a tener para que ahí lancemos la convocatoria, los recursos se estuvieran entregando en agosto, septiembre, y acuérdense que en este programa debe concluir en este ejercicio fiscal, no tiene fideicomiso, entonces los tiempos no nos daría. Pero ahí están, en todos los estados, eso sí, hay proyectos. Adelante, por favor. Y este es algo fundamental, esto es algo que a ustedes les debe importar mucho. La verdad, el 85% de los 5.900 y tantos
proyectos que tenemos, 5.953, van vinculados, por lo menos, con una institución de educación superior o centro público de investigación, y créanme que ya hay proyectos que van vinculados con 3 o 4 instituciones. Se ha generado un trabajo para algunos sectores muy interesante desde este punto de vista. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si esta vinculación es del 85% hacia universidades y centros públicos, de los 24.500 millones que aporta el CONACYT, el 56% de ese monto, o sea, alrededor de 13.000 y fracción de millones, van directamente a instituciones de educación superior o centros públicos de investigación. Esta vinculación no la da ningún programa. La verdad es que es una vinculación muy importante. Estamos trabajando justo en este momento en un proyecto muy bonito que son los impactos reales del IPEI en estos 9 años, y lo estamos haciendo por Estado, lo estamos haciendo por sector industrial. Va a haber casos de éxito muy interesantes, que verdaderamente se ve lo importante que han sido estos apoyos para lograr detonar económicamente en el mercado proyectos importantes basados en el conocimiento. La siguiente, por favor. ¿Y a quién se ha ido estos recursos? Bueno, pues aquí está la lista con instituciones de educación superior y centros públicos de investigación que más trabajan en la vinculación con las empresas dentro de este programa. Y verán ahí que nos lleva un camino muy por delante el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Esta es la integración de todos los campus, no es la unidad Monterrey. Entonces volvemos otra vez, igual que en los estados. Hay universidades muy grandes, hay universidades más pequeñas, hay universidades muy acotadas a trabajar en su estado o en su región, y hay otras prácticamente que trabajan en todo el país. Pero podemos ver, por ejemplo, que el TEC de Monterrey se ha vinculado en 531 proyectos. ¿Saben lo que es vincularse? 531 proyectos. Yo les diría, ¿de a cuánto les gusta por vinculación en proyectos que en media traen 5 millones de pesos? De 2 millones de pesos, 1,5 millones. Bueno, pues esos son los recursos. Hay grupos de trabajo que están prestos a todas las convocatorias, no solo de CONACYT, sino nacionales, internacionales, y que están trabajando en esa vinculación importante. Tenemos la Autónoma de Nuevo León. Pues ya sabemos por qué Monterrey, Nuevo León, tiene el máximo número de proyectos. Bueno, pues tienen un soporte importante. La UNAM, el CINVESTAR, CIATECU, el Politécnico, CIMAR, CIDESI, la Autónoma de Coahuila, COMINSA, y por ahí tenemos la Universidad de La Salle. Pues habrá que trabajar más en la metropolitana. Pero es muy importante. Estas son las que tienen más de 50 proyectos. Pero ahí está en todo el país. Adelante, por favor. Y ya no quise poner ahí, este es el número de proyectos, ya no quise poner el número de dinero que se lleva a cada institución para no causar algún problema y sufrimiento innecesario. Los programas con la industria. Bueno, pues los programas con la industria, créanme que han sido también muy interesantes. Este programa de incorporación de maestros y directores a la industria, el CONACYT aporta el 50% del salario, la empresa el otro 50%. En el 2016 nada más se apoyaron 113 maestros y doctores para trabajar en al menos 102 empresas. Y créanme que en los años anteriores, los resultados que tenemos es que aproximadamente el 85% de estos maestros o doctores se quedan a trabajar en la empresa. Y algunos, en la misma entrevista, si decimos, a ver, ¿y cuál va a ser el sueldo? Pues a ver, para un doctor 32,000 pesos, y entonces el CONACYT pone 16 y la empresa pone 16. En las entrevistas, el empresario dice, no, espérate, yo te doy 40, o yo te doy, o sea, ¿por qué? Porque ellos ven las capacidades y le apuestan a las personas. Entonces, algo tenemos que estar haciendo también ya para que ese conocimiento y esa capacidad que tenemos en la formación de nuestra gente
vaya directamente a la parte económica, vaya a generar. Yo no digo no seguir trabajando en la parte de académica, generación del conocimiento, es fundamental, pero yo creo que ya tenemos que hacer una transformación, una vinculación que nos lleve verdaderamente a detonar esa economía. Y tenemos posgrados con la industria directamente. Se han apoyado 432 estudiantes de la industria en diferentes programas del CONACYT, 79 doctorado, 331 de maestría, 22 de especialidad, y hay convenios con al menos 440 empresas en todos los programas que tenemos en el PNPC. Eso también es muy importante, lógicamente, y va con un sesgo de mejorar las capacidades que tenemos en los sectores industriales. La siguiente, por favor. El estímulo fiscal, como les decía, pasamos a la siguiente. Este es un bono que se da como un estímulo al gasto que los empresarios hacen en ciencia, tecnología e innovación. Ahora, a diferencia del que hubo hace 10 años, ahora para participar ellos presentan un proyecto, como si fuera el PEC, y ese proyecto es evaluado igual por el mismo padrón que tenemos de evaluadores en el CONACYT, y si ese proyecto resulta aprobado, entonces el 30% del gasto que haga este año en ese rubro se le da un seguimiento para ver que efectivamente se cumpla, y al final de cuentas, cuando concluya con el proyecto, se le da un bono por ese monto que lo puede utilizar para el impuesto sobre la venta, el ISR, hasta en 10 años. Entonces, es un impuesto muy interesante. Ya salieron los primeros resultados de esta convocatoria y, lógicamente, así dándoles números muy gruesos, fueron aprobados alrededor de 640 millones de pesos, pero esos 640 millones de pesos están detonando una inversión de 2.800 millones de pesos en proyectos de inversión. Entonces, este es otro estímulo muy importante que tenemos para el sector empresarial. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los retos que yo veo dentro de la parte de innovación en el CONACYT? Pues es verdaderamente seguir generando un marco regulatorio que provea incentivos para la vinculación. O sea, y fíjense que estoy diciendo vinculación. O sea, a mí me parece formidable los resultados del PEI en el hecho de que esté logrando una real vinculación entre instituciones de educación superior, centros públicos de investigación con las empresas. Yo creo que tenemos que seguir incentivando. Articular una política pública de innovación entre diferentes financiadores e instrumentos. Cuando hablamos de innovación, yo me estoy refiriendo a todo aquel conocimiento, a todo aquel empaquetamiento tecnológico que va a detonar al mercado. O sea, tenemos que concluir todo el proceso, como lo plantea un TRL, por ejemplo, en donde todo lo que nosotros tenemos como una buena idea y como un prototipo de laboratorio y llevarlo a un prototipo industrial, verdaderamente genere riqueza. Y cuando es riqueza en beneficio social, pues lógicamente es cuando la economía de los países y cuando la desigualdad se puede tratar de remediar. Estimular esfuerzos de la industria para promover actividades de investigación y desarrollo, una infraestructura muy importante. Estimular desarrollo de una cultura de innovación en México. Todavía nos falta mucho para esto. Y el último punto de los objetivos es la infraestructura, recursos invertidos en infraestructura. Créanme que se ha invertido tremendamente en esta administración en laboratorios nacionales. Tenemos ya más de 200 laboratorios nacionales a lo largo y ancho del país, en infraestructura para los centros públicos de investigación, para universidades, centros de innovación a nivel general. Tenemos una infraestructura que yo escuchaba la vez pasada el discurso del doctor Enrique Cabrero y no la había visto así, pero verdaderamente cuando decimos que tenemos que ser más eficientes con los recursos que tenemos ahora porque son menos, la verdad es que tenemos mayor posibilidad de serlo porque contamos con una infraestructura que antes no teníamos. Entonces lo que tenemos que hacer es aprovechar verdaderamente toda esa infraestructura en detonar la economía, aunque los recursos ahora sean menos, a lo mejor para esa parte de infraestructura. La siguiente, por favor.
y tenemos la parte de cooperación científica y tecnológica internacional dentro del CONACYT, programas con diferentes países, sobre todo Estados Unidos, Canadá, UK, Alemania, Francia, Japón, España, Brasil, pero en fin, tenemos muchos programas de movilidad académica, de proyectos binacionales, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Y dentro de CONACYT hay tres perspectivas fundamentales: continuar con prioridad principal, formación y fortalecimiento del capital humano. No deja de ser el primer objetivo fundamental del CONACYT. El segundo, aprovechar inercia del incremento del gasto público en infraestructura, proyectos de desarrollo científico y desarrollo general, desarrollo regional, lo que les comentaba, y enfocar los recursos en proyectos verdaderamente estratégicos en sectores prioritarios. Yo creo que eso es fundamental, es una exigencia del doctor Cabrero hacia todas las adjuntas en todos los temas, dentro de lo que a cada uno nos toca, y yo creo que esto es muy claro. Y con esto concluyo. Yo creo que estamos justamente en el tiempo que me dieron. La verdad, hay muchísimas cosas y temas por hablar, y sobre todo en un área tan importante como es la gestión pública, que en lo personal me apasiona. Yo creo que hay demasiado, hay mucho por hacer, pero más de describir los qués, yo creo que nos toca trabajar mucho en los cómo. Muchísimas gracias. José Antonio, muchísimas gracias por hacernos esta presentación sobre lo que ha hecho CONACYT en este periodo, pero además visto de otra forma, porque ahora estamos tan afectados por el tema del presupuesto y de que van reduciéndose los presupuestos y que no se llega al 1% famoso, ¿no? Pero presentaste los números en función de los esfuerzos que se han hecho en distintas áreas de una forma diferente, que permite ver avances en este periodo, que si uno se queda con que nos reducen el 10% y nos reducen el 20%, entonces decimos no pasa nada y estamos peor que en el sexenio anterior. Entonces fue muy interesante la forma en que están presentando los datos y que muestran avances. Obviamente tenemos muchos retos por delante, pero bueno, así es esto. Vamos a abrir, si no tienes problema, unos minutitos para preguntas, en primera instancia de los estudiantes, pero también de los profesores. Yo tengo varias, pero bueno, no voy a empezar. ¿Habrá otro micrófono? Bueno, se acerca el que vaya a hablar de rueda. Buenos días. Bueno, mi pregunta es, ya en todo este esfuerzo del país, ¿sí ya tienen identificadas industrias nacionales? Me refiero a si ya hay una perspectiva de una armadora, bueno, no una armadora, una automotriz mexicana, una farma mexicana. Me queda claro que en Jalisco hay muchas perspectivas para software y para desarrollo tecnológico. No sé si ya haya alguna industria ya tal cual, ¿no? Que se pueda formar a partir de estos estímulos. O bueno, en general, si hay detectado alguna industria nacional, digamos, podemos decir. Bueno, ¿otra pregunta? Bueno, es un comentario y sugerencia. Hace 3 años la conferencia inaugural la dio la doctora Julieta Huella, y era una situación muy optimista. Se acababa de abrir el programa de cátedras CONACYT, ya veíamos que por ahí podíamos salir del agujero, de la barranca, lo que fuera, pero también advertimos que un programa similar en España, con las mismas intenciones, con la misma programación, se había ido a pique por las cuestiones económicas. Viendo ahora 3 años que pasaron, pues vemos que sí, el ejemplo de España se cumplió en nuestro caso, y yo lo que sugeriría es de que, bueno, esta Dirección Adjunta de Innovación, a lo mejor hacer un esquema de innovación
presupuestal, así como tenemos un seguro de coberturas de precios de petróleo, hacer un seguro de cobertura para inversión en ciencia y tecnología. O sea, apostarle a que la situación va a ir mal y luego hasta se puede ganar con esas inversiones, pero sí prever que yo veo que la situación económica no ha empeorado tanto, pero a CONACYT le tengo en duda. Entonces yo creo que ahí sí serviría un seguro de ese tipo. Una pregunta similar a la primera. Si ya lo hemos dejado la experiencia de Corea del Sur, Taiwán, China y Cuba en el sector biotecnológico, esto mantiene un control de la cadena de valor para precisamente vincularla con esfuerzos nacionales e internacionales. Pareciera, aunque da la impresión, de que en algunos sectores de alta tecnología siguen siendo las empresas transnacionales que mantienen el control del circuito comercial. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer, o si se tiene previsto, generar una política de Estado abarcadora que permita encadenar y generar, por ejemplo, una nueva Samsung mexicana o demás, ¿no?, en sectores estratégicos? De acuerdo a lo que dijo el secretario de Educación en Amexcap, mencionando la cuestión de la nueva reforma educativa o el nuevo sistema educativo y la relación de este sistema con la innovación y la importancia de inculcar el valor de la innovación y el emprendimiento dentro de la mente del estudiante, quizá no a nivel de posgrado, pero desde que es pequeño. ¿Cómo se vislumbra esto desde el punto de vista de la conectividad entre CONACYT y el nuevo modelo? Porque a mí me preocupa que el secretario de Educación, por más que esté echándole muchas ganas, los resultados de este nuevo modelo no se ven a corto plazo. Entonces, para no hacerlo muy largo, muchos de mis amigos y amigas están ahora haciendo doctorados y maestrías en el extranjero y están siendo contratados en el extranjero, y bueno, esto lo veo nada más como para saber qué es lo que se tiene pensado. Claro. Sí, pero me puedo aguantar. A ver, tengo un comentario, ¿no? Pero que son más algunos de reflexión. El primero es el PEI versus estímulos fiscales, porque en los CONACYT anteriores, de los sexenios anteriores, el énfasis estaba en la innovación a nivel internacional, ¿no?, la innovación de frontera, ¿no? Entonces, bueno, los estímulos fiscales enganchaban muy bien con ese enfoque, eran parte del instrumento para pensar en una innovación basada en I+D, ¿no? Sin embargo, el PEI está más enfocado, como tú lo dijiste, a las pequeñas y medianas empresas, y por tanto está hablando de otras actividades de innovación, no necesariamente basadas en I+D. Entonces hay un cambio en la estrategia que ha seguido CONACYT respecto a qué tipo de innovación es la que hay que fomentar, ¿no? Un segundo punto que me dejó bastante preocupada es que uno de los aspectos que tú mencionaste sobre los estímulos fiscales, uno de los problemas es que al final fueron captados. Es un estímulo que benefició mucho a las empresas multinacionales, ¿no? Pero bueno, ahora el PEI está beneficiando a las universidades privadas. Entonces ese es un punto que me preocupa. Es culpa también de las universidades públicas. Eso no digo que es culpa de CONACYT, pero es un resultado que se está dando, porque hay claramente una estrategia de las universidades privadas para aprovechar, vincularse y de esa forma bajar recursos públicos. Entonces ese creo que es un foco de atención. Y el tercer punto, ya para terminar, es el tema de las prioridades que tú dijiste de CONACYT al final, porque bueno, en México CONACYT es la agencia de ciencia, tecnología e innovación, y que incluye a la innovación. Pero la primera prioridad que pusiste es la de recursos humanos, que como alguien mencionó por ahí, después no los contratan porque se quedan fuera, porque aquí no hay más. Pero entonces la primera prioridad de una agencia de ciencia, tecnología e innovación en un país donde no hay una agencia de innovación son los recursos humanos. Entonces también ese es un tema de preocupación, y bueno, no me gustaría que me quiten mi estímulo del Sistema Nacional de Investigadores, pero lo cierto
es que necesitamos una agencia que estimule no solo la formación de recursos humanos. Y lo de los sectores prioritarios me encanta, ya sabes que me gusta, pero bueno, quedó en tercer lugar y si uno lo mira en términos de pesos y centavos, es muy poco lo que se ha dado para los sectores estratégicos, pero bueno, eso es lo que tenemos. Gracias. Creo que con estas preguntas me van a aguantar 45 minutos más. No, voy a tratar de ser muy conciso sobre la primera. Sí, efectivamente hay proyectos muy importantes. Si ustedes ven a nivel general, también datos duros, México es el primer exportador en el mundo de pantallas planas, somos el cuarto exportador de automóviles, somos en la parte de tarjetas de sistemas informáticos, somos el segundo exportador en el mundo. Pero bueno, ¿y cuántas de esas exportaciones son de empresas realmente nacionales y son de tecnologías mexicanas? Esa es la bronca. Otro día que me inviten a dar una conferencia de innovación, empezaré platicándoles de mi abuela, que a lo mejor por ahí ya vieron algún video en algunas presentaciones mías, para indicarles verdaderamente las grandes innovaciones en el mundo en la edad de mi abuela, o la edad de mí, que soy abuelo de 60 años, y que en esos 60 años, la verdad, la economía ha detonado tremendamente en México, pero ¿cuántas de esas innovaciones son mexicanas? El PEI verdaderamente está detonando muchas cosas nacionales, porque el PEI ha trabajado en proyectos que han ido de la mano hasta 3 años seguidos en llevar una tecnología importante al mercado. Yo te podría decir ahora que ya hay 2 automóviles mexicanos y por ahí hay un eléctrico. Uno estaba en Puebla, otro está en Jalisco, y eléctricos hay 2 o 3 que ya se vienen trabajando. Bueno, habrá que ver que no se trata de desarrollar un producto, se trata de ser competitivo en el mercado. Esa es la bronca. ¿Cómo le haces para que a nivel volumen ese vehículo que estás produciendo salga al mercado con el costo que te están manejando las diferentes armadoras en el mundo? Entonces, esa es la importancia de subirte en el conocimiento, pero atrás con un análisis de mercado que te lleve verdaderamente a detonar esa economía. Pero en la agroindustria, en la parte de salud, dispositivos médicos, creo que se están haciendo cosas verdaderamente importantes. Yo espero que en diciembre esté la publicación que les dije de impactos del proyecto del PEI. Estoy trabajando alrededor de 132 casos de éxito, que son muy pocos, porque tampoco iba yo a hacer una enciclopedia, pero vas a ver que hay cosas muy interesantes ahí. Hay que considerar eso. Sí, está el ejemplo de España. Nosotros, yo creo que en este momento podríamos también tomar algunos ejemplos internacionales para no tropezar en las mismas piedras. Pero la verdad es muy complicado. O sea, el problema del petróleo, o sea, lo que generó dentro de este ambiente importante de una macroeconomía y que afectó verdaderamente los ingresos y la parte presupuestal, yo creo que nos ha pegado a todos, desde el bolsillo, desde el aumento de las gasolinas, etcétera. Pero creo que no hemos sabido sortear, al menos en este aspecto. Sí nos hacen mucha falta los recursos al CONACYT, sí, yo pediría que se vuelvan a incrementar, pero se está trabajando en una iniciativa. Hay una iniciativa que se está proponiendo por parte del CONACYT, ya lo está manejando por ahí la academia, ya lo están manejando los sectores industriales, en que verdaderamente se fortalezca al CONACYT desde el punto de vista de autonomía, desde el punto de vista operación y desde el punto de vista presupuestal, que es lo que me comentaba. No le estamos llamando a ese seguro, pero sí lo estamos acotando dentro de esta posibilidad, y que yo espero que sea bien vista por las autoridades hacendarias, en que no se permita disminuir el presupuesto del CONACYT y que lleve un incremento anual en beneficio, pues, de detonar todas estas políticas que estamos viendo, y algo de lo que tú comentabas, pero que tocaré más adelante. Entonces, sí lo estamos considerando, sí se está viendo, y si no me equivoco,
En algunos días más esta iniciativa ya estará en las cámaras correspondientes para su discusión, pero va un poquito en este sentido. Hablábamos de las empresas transnacionales. Pues efectivamente, cuando tú te instalas en México y tú tienes una empresa en México con un domicilio fiscal en México, y cuando tú tienes una universidad en México, sea pública, sea privada, pues lógicamente, lo decía yo en la primera o segundo slide, nosotros tenemos que trabajar en competencia pareja. Nosotros tenemos que poner el terreno al mismo nivel para que la competencia verdaderamente sea sin ningún sesgo. Entonces, esto es abierto, o sea, la participación de las empresas transnacionales, lógicamente sí, hay empresas automotrices importantes que se han llevado recursos importantes del PEI, pero también, como ustedes lo vieron, vean cuántas microempresas. El 70%, la mayoría, 30 y tantos % es para pymes. Todas esas empresas no son transnacionales, son nacionales. Y el 70% de los recursos ha ido ahí. Y muchas de las grandes son mexicanas. Entonces, sí, esto ha tenido un verdadero sesgo para apoyar a las empresas, pero se ha dado hacia las empresas mexicanas. Y aquí contestaría yo un poquito una de tus preguntas, Gabriel. En el PEI nosotros hemos visto un enfoque importante hacia pymes. La verdad es que los apoyos de estímulos fiscales van más hacia las grandes empresas, a las que verdaderamente pagan millones de impuestos. Las pymes, créanme, muchas de las pequeñas, medianas empresas, y se los digo porque tengo las dos cachuchas. Yo también fui vicepresidente nacional de Canacintra en Desarrollo Tecnológico e Innovación. Estamos batallando más en ver cómo sacamos la nómina y pagarle al Seguro Social y pagarle acá, que ver cómo hago yo un proyecto para que me reduzcan impuestos. O sea, esa es la realidad. Eso es lo que estamos viviendo. Una sugerencia personal y que la quitan de la grabación es: yo estoy proponiendo que el PEI quede para pymes y que estímulos fiscales quede para empresas grandes. José Antonio Lascano, más con así. Te contesto una de tus preguntas. Inculcar en la parte de educación, cuando hablamos de una cultura de innovación, efectivamente, y muy bien tocado el punto, o sea, no es entre los empresarios, no, es una cultura que nazca desde la parte educativa, que verdaderamente los chavillos que tengan posibilidades de ver videos o de interactuar o de las nuevas tecnologías informáticas, ver lo que se puede hacer. Y hay un convenio que ya se firmó con la Secretaría de Economía, el CONACYT, y se firmó también hasta con el sindicato, en el cual nosotros, tanto todo lo que se está desarrollando dentro de CONACYT en los diferentes programas, como plataformas digitales, como programas que vayan a inculcar la parte científica, sobre todo en los niños, pasen a un banco de datos general para la Secretaría de Educación Pública. Se está pensando en una capacitación directa a maestros de escuelas primarias y secundarias para ya trabajar en aspectos de esta naturaleza. El convenio ya está, o sea, tenemos que detonarlo, y también se está aprovechando el convenio que tenemos con los consejos estatales de ciencia y tecnología, en donde hubo una época en que todos se quisieron llenar de planetarios y cosas de estas, pero que va enfocado a esa cultura. La verdad es que va muy por allá, y créanme que el CONACYT está haciendo un esfuerzo en ese sentido, y ya el documento está firmado, y yo creo que tenemos que seguir sembrando para que esto verdaderamente detone en una cultura diferente en los próximos años. Entonces, sí se está haciendo. PEI contra estímulos, ya te la contesté, eso es lo que yo veo, Gaby. Yo sé que es difícil. Acuérdense que es programa de estímulos a la innovación. Aquí yo he discutido en proyectos muy buenos, a mí me ha tocado ver, yo también los evaluaba, estando del otro lado, y hay proyectos excelentes, pero no son de innovación, son de ciencia, son de desarrollo tecnológico, y que no se marcan en diferentes etapas.
Entonces, hay otros programas dentro del CONACYT para ciencia, para tecnología, para emprendedurismo, que pueden ir mucho más acotados que un programa como es el PEI, en donde sí, definitivamente, los evaluadores y los criterios que estamos plasmando es que son proyectos, no pedimos que sean disruptivos, pero que sí mejoren un proceso o un producto para llevar al mercado y generar una mayor riqueza de la que se tiene ahorita, siendo más competitivos. Sí, las universidades privadas están esforzándose por participar en diferentes convocatorias en el país. Yo no lo veo mal. O sea, yo creo, vuelvo a insistir, que es una posibilidad que no se puede negar. Y ahí tenemos también a la UNAM, y ahí tenemos al POLI, y ahí tenemos a las autónomas. Si hacemos un recuento de esos 531 millones que tiene, por ejemplo, el TEC de Monterrey, y que sí detonan en un importante ingreso para ellos en la parte de proyectos para las empresas, pero yo te puedo asegurar que el 75 o el 80% de los recursos van a públicas y el 20, o a lo mejor menos, a lo mejor me estoy yendo muy arriba, a privadas. Entonces, sí pega mucho ese primer lugar de una... Pero porque el TEC está en todos los estados, entonces tampoco es como si fuera una sola. En realidad, en todos los estados... Vamos a echarle ganas, que no te duela, vas a ver cómo vamos a lo tenemos que ver como ejemplo, ¿verdad? Y hay que echarle ganas. La otra, también me han dejado a mí así en el filito, tanto el doctor Cabrero como la parte de innovación con la famosa agencia de innovación. O sea, el CONACYT yo no lo veo como la agencia de innovación. O sea, CONACYT opera en una de sus funciones lo que operaría una agencia de innovación, que a lo mejor, como no se armó bajo ese concepto, falta adaptar y mejorar para lograrlo. El CONACYT, acuérdense cómo nace el CONACYT. El CONACYT nace como una institución para dar becas. Y ahí llegábamos todos a tocar la puerta y todo esto. Después de que por años cumplió con esa función, empezó a sacar programas de ciencia y se crea el SNI. Entonces va como un recorrido, o sea, ok, empezamos con educación, seguimos con ciencia y después empezaron a salir ahí programas que de financiamiento, desarrollo tecnológico, que la última milla y que bla, 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 bla. Entonces sí pasamos a otro pedacito a desarrollo tecnológico. Y luego, no, que los centros públicos y que hay que crear centros públicos y todo, y de repente ya los centros públicos no estaban en la SEP, no estaban, a mí me tocó estar hasta en la Secretaría de Programación y Presupuesto cuando estuve en el INIS y en Cominsa, no, de repente ya también los centros públicos de investigación con así. Y los fondos regionales, entonces ahora también estamos operando regionales. Oye, espérate, ya tenemos todo esto, ¿cómo no vamos a hacer innovación? Entonces la Dirección Adjunta de Tecnología e Innovación. Y ha ido creciendo de esa manera. Entonces, esas funciones de una agencia, verdaderamente las estamos operando en el CONACYT, pero no podemos decir que el CONACYT es la agencia de innovación, porque no lo es, y lo sabes tú perfectamente, porque que le sabes a eso, le sabes. Habría que ver el modelo que más le conviene a México, ya sea para tener una agencia de innovación, sea dentro de CONACYT, sea de otra dependencia, sea cargada directamente a Presidencia de la República, pero por lo pronto, como estamos, tratamos de cubrir lo que mejor nos toca con esas funciones. Bueno, según yo y de acuerdo a la lista, se han tratado de responder sus preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, de verdad, muchas gracias. Sabemos que está súper ocupado, pero bueno, aquí tenemos muchos de los agentes de cambio en este tema. Entonces, yo sé que tú lo valoras y por eso te abriste el espacio y lo fuiste defendiendo y te agradecemos muchísimo. Sí, hoy es el congreso de una de las
soluciones importantes. Traemos energía, traemos el emprendedor, traemos de todo. Entonces ahorita voy rápido para allá, no, pero la verdad esto yo se lo había prometido a Gaby desde hace ya muchos meses y me gusta mucho compartir y tener este diálogo con ustedes. Yo también creo que son los agentes del cambio y ahí tienen mis datos, estoy a sus órdenes cuando se requieran. Muchísimas gracias.